Gracias, mi Jesús, por estar una vez más en la casa de Dios. Les invito a tomar sus asientos a cada uno de mis hermanos presentes ya en este segundo culto. Le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Creo que son todos de la casa, no hay ningún invitado en esta oportunidad como más temprano. Y saludar también en la audiencia de la radio, AM Vida 1490. Estamos en la segunda reunión de este día domingo, Día del Señor, felices de poder estar juntos en la manera en que tenemos permitido, pero poder gozarnos, ¿no es cierto?, de lo que sí se puede. Y saludar también a nuestros hermanos que están viendo a través de Facebook o que lo harán también luego en diferido. Darles un abrazo virtual. Y dar gracias a cada uno de ustedes por respetar las normas que es necesario establecer, porque de esta manera va a ser beneficioso, ya que no tendremos ningún inconveniente y podremos seguir adelante estando alineado a lo que las autoridades establecen. Amén. Quiero contarles que este próximo jueves 3 de septiembre a las 20 horas vamos a tener reunión de mujeres por Facebook, como lo venimos haciendo. Me habían sugerido de hacerlo por Zoom, que es más lindo porque podríamos interactuar, es más natural. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres por ahí, las más grandes, que no tienen acceso a poder o saber instalar, o no tienen un teléfono acorde para poder instalar el Zoom, o directamente necesitan escuchar por la radio, y si es por Zoom no podemos pasar por la radio, no quedaría. Entonces, bueno, vamos a hacer por el tradicional Facebook la reunión una vez más, Así que a estar atentas. Vamos a tener igualmente una invitación especial que el pastor manda por WhatsApp. Aquellas mujeres que ustedes saben que no manejan la tecnología, llámenle por teléfono, díganle que a través de la radio escuchen este jueves 3 a las 20 horas. Bueno, sin más, quiero compartir una palabra allí en el libro de Jeremías, versículo 7 y luego el versículo 9, que nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y el 9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta palabra, como muchas porciones de la Biblia, nos dicen que debemos poner nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor en momentos de decisión, en momentos de dolor, en momentos de alegría, en momentos de circunstancias difíciles o de decisiones que a veces que uno no sabe qué hacer, que nuestro caminar, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos estén confiando en el Señor. Y les quiero mencionar una mujer que temía a Dios, que confiaba en Él, pero no plenamente, sino que miró cómo hacer para ayudarle. Y esta fue Sara. Sara sabía por promesa de Dios, de Jehová, que ella iba a ser que su esposo iba a tener una descendencia que iba a ser multitud, que iba a ser bendición para todas las naciones. Entonces ella, como era estéril, quiso darle una ayudita a Dios, y así entregó a su sierva en las manos de su esposo para así tener un hijo. Y sabemos que hizo macana, ¿no? Como dicen por ahí. No salió bien y se sufrió luego las consecuencias de esa mala decisión de Sara. A veces se escucha por ahí también decir: bueno, si Dios no hace nada, yo voy a hacer entonces. Y a veces se lo dice no con maldad o desplazando al Señor, sino por una ansiedad natural del ser humano, porque pareciera que Dios retarda su mano, retarda su promesa, que no hace nada, y Dios en el medio está haciendo muchas cosas. Sobre todo en este tiempo que no sabemos ni qué va a pasar esta tarde, ni qué va a pasar mañana, y eso nos pone ansiosos, ¿no? Pero
debemos con diligencia, sí, actuar con diligencia, sí, hablar en el momento justo, sí, hacer lo que tenemos que hacer, sí, pero no con nuestras fuerzas o con nuestro parecer o con lo que a nosotros nos parece que es mejor, lo que nos viene en mano, sino esperando en el Señor, siendo obedientes, siendo temerosos de que Él a su tiempo hará conforme a sus planes, a sus propósitos, y lo que Dios hace es bueno, aunque parezca el camino más difícil o el más largo, pero es el mejor para su reino, para nuestras vidas, para nuestro entorno. Así que animémonos entonces a esperar en Él y termino repitiendo una vez más el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto nos trae descanso, esto nos trae dirección, esto nos trae una actitud de tranquilidad, ¿no es cierto?, en que renueva también nuestras fuerzas para seguir adelante, seguir trabajando, seguir luchando, sabiendo que el Señor tiene el control, que en Él confiamos y que Él, por supuesto, nunca nos va a desamparar ni nunca nos va a desilusionar. Esto quería estar compartiendo con cada uno de ustedes. Los dejo nuevamente con Germán para una nueva alabanza y ya pasamos al mensaje central de la palabra. Padre bueno, Dios del cielo, te damos gracias en esta mañana de poder estar una vez más en tu presencia, reunidos con una multitud de personas a través de las redes y las que estamos aquí en tu casa también, dándote la gloria, adorando, cantando, celebrando tu presencia y esperando en tu palabra, en tu amor y en tu poder. Señor, recibe las alabanzas de tu pueblo, fruto de la gratitud y el reconocimiento de nuestro corazón. Recibe, Padre, las oraciones de aquellos que están mirando a través de las redes, a través de los que están a través de la radio también escuchando, y juntos elevando a ti nuestras oraciones y canciones, dándote gracias por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Le damos un aplauso grande, lindo y fuerte a Jesucristo.
Gracias a nuestro Dios. Mis amados hermanos, les bendigo en esta mañana. Me alegro muchísimo de verles. De verdad espero que les pase lo mismo. Gracias a Dios que nos permite vernos un ratito. Disfrutamos un montón. En la primera reunión ya estamos llenos de gozo, felicidad, entusiasmo. Y ahora nos unimos a la gente que nos está mirando a través de Facebook, luego a través de YouTube, los que nos están escuchando a través de la radio. Sí, siendo en este día 30 de agosto de 2020, las 12:05 aproximadamente en la República Argentina. Esto para que sepan que los que están mirando a través de la red, sepan que estamos en vivo en este momento. Los que nos escuchan a través de AM Vida, les damos la bienvenida y les invitamos, si tienen la posibilidad de hacerlo, de mirarnos a través del Facebook. A traer sus Biblias para anotar. Vamos a hacer lo mejor para que cada persona, sea que pueda venir o no pueda venir, pueda disfrutar de la mejor manera posible la palabra de Dios, la cual es vida para los que la recibimos y dureza de corazón para los que la rechazan. Esa es la otra parte, que no es nuestro caso, gracias al Señor. Así que vamos, como hacemos siempre, mientras le damos la gloria a Dios, le damos un aplauso al Señor. Damos la bienvenida a la gente que nos escucha en las redes y en la radio. Sí, le decimos bienvenidos a los hermanos, a los amigos. Qué bueno. Bien, vamos a hacer nuestra oración para luego compartir el mensaje de la palabra, un mensaje que hoy ha sido... hemos tratado de comprimirlo porque hay mucho y muy lindo, ¿sí? Pero quiero que ustedes también lo aprovechen como lo aprovecharon los otros, ¿sí? La primera tanda de hermanos en la mañana, ¿sí? Para esto vamos a orar. Le invito a los que nos están mirando también que oren, que no se distraigan, que por el hecho de que estén más cómodos en casa, no es que no están en la presencia de Dios. Si han prendido sus celulares y sus pantallas o replicado en el Smart TV, lo que sea, están como si estuviesen aquí. Los que están escuchando por radio están sentaditos allí en su mesa, con su Biblia, muy atentos a la voz en la radio, porque es la palabra de Dios la que vamos a predicar. Pero necesitamos indefectiblemente de la ayuda del Espíritu Santo de Dios para poder escuchar a Dios. Nadie puede servir a Cristo sin Cristo. Nadie puede escuchar a Dios sin Dios. Aquel que dice, yo ya lo sé, perdió. Aquel que dice, Padre, vuelve a hablarme a través de tu palabra, Dios traerá mayor revelación en el conocimiento de la verdad, más profundamente, y será de más provecho, y tu vida va a ser de mayor bendición porque va a resplandecer más en obras y en actitudes cristianas correctas, alineadas a la palabra. ¿Sí? Oramos. Padre, ayúdanos en esta mañana a desarrollar tu palabra. Ayuda a cada uno de los que oímos, ya sea a través de la radio, de las redes sociales, o los que estamos aquí en el templo, en tu casa, en este día, el día del Señor, este día domingo. Padre, que es el día que especialmente la Biblia lo denomina para ti, donde te adoramos, donde recordamos tus misericordias y tu gracia, dándonos justicia gratuita a nuestro favor cuando cargaste en la cruz con nuestros pecados, nuestras culpas y maldades. Señor, te rogamos que nos concedas la paz y la vida, que la libertad de corazón y la libertad mental también para escuchar y atesorar tu verdad. Todo lo que leamos y estudiemos sea de provecho y para tu sola gloria. Te lo pedimos humildemente, Señor, en el nombre de Jesucristo, y todos los que le amamos decimos amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Allí en la casa, no sé si estaban sentaditos o paraditos, bueno, tomen su asiento también. Pero mayormente prepárense a anotar. Dios mediante, vamos a proyectarles allí como aquí en la pantalla los versículos para que los puedan tener. Los que no tienen Biblia podrán leerlos de allí. Pero siempre es bueno tomar algunas notas o algunos conceptos en los cuales Dios profundiza
porque se graban un poquito mejor. Bien, el título del mensaje de esta mañana es Nadie te menosprecie. Por supuesto, esta frase yo la saqué de una frase que a su vez Pablo le dice a Timoteo, después la vamos a citar más propiamente, pero Pablo le dice al joven pastor Timoteo, nadie te menosprecie. Bueno, pero vamos a ampliar el concepto y vamos a aplicarlo a nosotros a diferentes áreas de la vida y a la vida cristiana y a la vida entre cristianos puntualmente, que es donde mayormente quiero y creo Dios quiere enfatizar hoy particularmente en nosotros. ¿Por qué? Porque debemos amarnos unos a otros y el menosprecio no es justamente una manifestación del amor cristiano, sino una manifestación de los frutos de la carne. Pero para esto vamos a primero tener el concepto de menosprecio. No la definición del diccionario de la RAE, pero sí el diccionario de la RAE, el diccionario de la lengua española, tiene una definición más escueta, pero vamos al concepto. El concepto de menosprecio es que es una actitud que consiste en apreciar muy poco la vida, los bienes o los derechos propios o ajenos, insisto, propios o ajenos. Se compone de menos, que indica reducción, y de aprecio, que significa una valoración. En el menosprecio existe un valor dado a las cosas, pero es muy escaso, ¿no? Ahora, si no se le diera ninguna estimación y se lo rechazara por completo, se hablaría de desprecio. O sea, es el extremo máximo del menosprecio, es el desprecio. La diferenciación se basa en la intensidad del menosprecio, ¿no? El desprecio es más profundo todavía, naturalmente es el extremo. Bueno, hay grado de desprecio absoluto, vamos a definirlo así, que es negar directamente el aprecio. El desprecio es negar el aprecio. Bueno, ese es el concepto. Creo que lo tienen claro, no es muy complicado el concepto, pero vamos a saber de qué estamos hablando, ¿sí? Bueno, ahora fruto de la observación que uno hace, que los pensadores hacen, uno hace unas frases, expone una idea que cree que es lo que uno ve en este sentido. Algo así como hacen los filósofos. Recuerde que los filósofos tienen esta triste realidad, que ellos se reciben en doctores en filosofía cuando han aprendido a hacer preguntas profundas sin respuesta. O sea que ser filósofo es ser un hombre que sabe hacer preguntas profundas. Y a las supuestas respuestas alternativas le llama ensayos, que no son verdades, son ensayos. Ellos hablan que no existe la verdad no es absoluta, entonces viven en una nube de preguntas sin respuesta. Fíjese que triste esta realidad de la filosofía, ¿no? Por supuesto no digo que la filosofía no incluya algunas frases sabias, no, definitivamente sí. Pero se caracteriza por eso y se definen a sí mismos como personas que hacen preguntas profundas, pero la realidad es que usan palabras complicadas para decir finalmente que no tienen respuestas. Ahora, si hacemos una observación, voy a hacer dos declaraciones que son fruto de la observación personal. Yo no desprecio a las personas que son filósofos, pero sí veo esta realidad que es triste. A mí me parece triste hacer preguntas muy complejas y no tener respuestas. Y morir no teniéndolas me parece que es errar al blanco seriamente. Y yo pienso, como les ha pasado a muchos filósofos, inclusive que se han suicidado, muchos de ellos muy reconocidos, murieron entre maldiciendo a Dios y su frustración de no haber encontrado una respuesta a lo largo de toda su carrera. El menosprecio veo que existe en todos nosotros. Yo me doy cuenta que al observarnos, veo que menospreciar a otros, incluso a los hermanos en la fe, es fruto no del Espíritu Santo en nosotros, sino fruto de la naturaleza humana pecaminosa que todos tenemos. Creo que ustedes y nosotros todos sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende a hacer el mal, que tiende a menospreciar al prójimo y a veces a sobreestimarse a uno mismo,
pero también tiende a despreciarse a uno mismo. Es lo que algunos psicólogos han llamado de la falta de autovaloración o de baja autoestima. Un psicólogo va a tratar esto, lo cual puede ser favorable, naturalmente, ayudarle a la persona a tener un equilibrio respecto de sí misma, pero difícilmente un psicólogo puede ayudar a un orgulloso. ¿Por qué? Porque difícilmente el orgulloso vaya a un psicólogo, con todo el respeto que me merece el tal o la tal, para que el psicólogo le diga que usted es un orgulloso, que tiene la estima muy alta, que es muy altanero y que está haciéndose daño a usted, a su familia, a su entorno. Realmente no creo que vaya a hacerse tratar. Con toda la Biblia trata con estas cosas y nos ayuda a tener un pensamiento más equilibrado. Pero entiendo que esto lo tenemos todos. Ustedes seguramente se han dado cuenta. Si no se han dado cuenta, hoy se van a dar cuenta porque el Espíritu Santo les va a reflejar sus propias almas. No voy a ser yo porque yo expongo la palabra de Dios, que es como un espejo para ustedes y nosotros, para mí, para ustedes, para los que nos ven también. La palabra de Dios es espejo. Es el espejo del alma, del espíritu, de la vida humana. Es la palabra de Dios. Es como un espejo. Es también espada, es fuego, es martillo. Es muchas cosas, pero particularmente hoy la vamos a ver, la vamos a usar como espejo. También veo, otro pensamiento, que el automenosprecio es provocado generalmente por un concepto erróneo de nosotros mismos al asumir como correcta, ¿no?, la perspectiva de los que nos desprecian. O sea, yo asumo que lo que la mayoría dice de mí cuando habla mal de mí está bien, es lo que es la verdad. Eso es lo que les pasa a chicos o a personas que sufren bullying, eso es a las personas que sus padres los han maltratado durante toda su niñez, han tallado en sus mentes el hecho de que son esto, lo otro, y han disminuido su concepto de sí mismos y han menoscabado la capacidad de aceptarse, de reconocerse, y han dañado su ser interior, y las conductas que manifiestan siendo adultos son en gran medida causadas por ese desorden en la autovaloración, no teniendo una valoración correcta, ¿no? Bien, eso quizá a ustedes les ha pasado, han valorado o se han valorado erróneamente a partir de lo que su círculo opina de ustedes, o lo que ustedes mismos opinan de ustedes. Van a ver que estamos y estaban y están y estarían haciendo mal, está mal. Ahora, esto lo digo porque el objetivo que tenemos, según la Biblia, y creo que el sentido común y la razón les dice, el objetivo de este mensaje no es que nadie me menosprecie. Vamos a ver que el menosprecio es algo natural tristemente natural, tristemente común en este mundo en que vivimos. El menosprecio y el desprecio naturalmente es algo que todos padecemos, ya sea que lo provocamos o que lo sufrimos, o que lo hemos sufrido. ¿El objetivo cuál es? Es lograr un concepto equilibrado de uno mismo. Yo creería eso, porque valorarnos de menos no sería verdad, valorarnos de más no sería verdad. Yo creo que el valor que tenemos es el que debemos conocer. Por supuesto, usted dice, Dios tiene en gran estima nuestras almas. Correcto, porque ama Él su creación, Él no ama el pecado. Para Él, un alma vale más que todo el oro del mundo, dice la Biblia. Inclusive, la vida de Cristo no vale un alma. Las almas del mundo valen la vida humana de Jesucristo. Por supuesto, Él puede pagar infinitamente porque es Dios, infinitamente puede pagar por la vida humana, pero no le costó un dolor de muelas a Jesucristo, le costó su vida. Entonces, vemos que para Dios la vida humana tiene valor. Para el que no tiene valor la vida humana es para el ser humano. Ya vamos a entender por qué, y esto le va a despertar a la atención y a la reflexión. Romanos 12:3, ¿qué dice Romanos 12:3? Digo pues, dice Pablo, ¿no?, por la gracia que me es dada,
a cada cual que está entre vosotros. O sea, Pablo recibe la gracia de poder enseñar. ¿Y a quién le enseña? A los romanos, una iglesia. La iglesia de Roma era una iglesia muy joven espiritualmente, una iglesia inmadura, una iglesia que no tenía todo el desarrollo espiritual que debería tener una iglesia. Pero Pablo comienza por esta parte también, diciéndoles, ya en este capítulo, a esa iglesia a esta altura de la carta, le dice que nadie, recuerden que cuando uno es inmaduro, humanamente hablando, a veces se desvaloriza o se sobrevalora muy fácil, porque es niño. Se agranda porque sus padres lo hacen engreído o se viven menospreciándose los niños porque sus padres los castigan con palabras negativas o porque su entorno, sus compañeros se burlan y lo desprecian. Entonces tiene un bajo concepto de sí mismo. Entonces, fíjese, cuando uno es niño espiritualmente, uno puede sentirse muy adulto, tener canas, como ya tenemos los que pasamos, bueno, cierta edad. Hay personas muy jóvenes que tienen canas, pero generalmente uno pasa los 40 y empiezan a aparecer algunas. Bien, los que ya somos un poquito más grandes, nos damos cuenta que, y los que observamos, que las personas que tienen canas no necesariamente son maduras espiritualmente. Uno de los puntos que la Biblia enseña que falta de madurez es los pleitos, los iras, las contiendas. La persona que tiene conflicto constante relacional con otras es que tiene problemas de madurez. O sea, es inmadura, aunque sea muy adulta, físicamente hablando. Bien, la iglesia de Roma era una iglesia inmadura, una iglesia joven, una iglesia con gente relativamente joven, espiritualmente hablando, recién convertida. Entonces, le tiene que enseñar esto a la iglesia, que deben pensar con cordura. Esto a ustedes el sentido común les dice. ¿Y cómo es lo que corresponde? ¿Qué debo pensar de mí? ¿Que soy una basura? ¿Que soy una porquería? No. ¿Que soy súper grande, súper especial? No. ¿Qué tengo que pensar? Y tengo que pensar con humildad. ¿Recuerdan la definición de humildad? ¿Qué era la humildad? La humildad era el conocer mis limitaciones, mis áreas desarrolladas o buenas, y actuar conforme a ese conocimiento. O sea, reconocer lo bueno que tengo, reconocer lo que no tengo o lo malo que tengo y actuar conforme a ese conocimiento armoniosamente. Eso es humildad. Humildad no es poner carita triste, carita de no sé nada, carita de yo no fui, sino que humildad es tener un concepto equilibrado de mi condición. Si vamos a decir, soy una porquería, y bueno, si desde el punto de vista de Dios, diríamos así, cariñosamente, no soy un cachivache. Sí, ¿por qué? Y, a ver, desde el punto de vista de Dios, ¿cómo son nuestras justicias? Como trapo de inmundicia. Quiere decir que somos una mugre, aún haciendo cosas buenas, delante de Dios, de la triple santidad de Dios, nuestras cosas buenas son absolutamente sucias. O sea, somos realmente lo que pensamos. Somos pecadores, perdidos, somos lamentablemente una raza de gente perdida, gente extraviada. Claro, la mayoría de la humanidad no reconoce, por eso está perdida, porque ama sus pecados y porque definitivamente no quiere reconocer que es un pecador, que es una persona, que es una porquería, que somos una porquería. Claro, esto lo digo, algunos pueden decir, pastor, pero eso es menospreciarse. No, es la realidad espiritualmente hablando. Gracias a Jesucristo que nos imputa la justicia de regalo, que delante de la presencia de Dios somos intachables, irreprensibles. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son y serán siempre sobre Cristo, porque Él ya pagó por todos los pecados nuestros, presentes, pasados y futuros en la cruz. Hizo una vez para siempre el sacrificio. Ahora, entonces, ¿debo reconocer que soy nada en términos de obras buenas? Sí. Debo reconocer que sin Cristo nada puedo hacer. O sea, nada puedo ser sin Dios, para Dios. No puedo escuchar a Dios sin Dios, hoy lo dijimos. No puedo hacer obras cristianas sin Cristo. No puedo tener una vida de piedad conforme a la Biblia sin Cristo. Jesús dijo, ¿no? Vosotros sois los pámpanos, yo la vid, o sea, los pámpanos separados de la vid no producen fruto, diciendo esto, que sin Él nada podemos hacer. No podemos dar fruto del Espíritu Santo sin el Espíritu Santo. No podemos dar fruto de Dios sin Dios. Bien,
no podemos entonces tener un concepto equilibrado de nosotros sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Por eso la humanidad anda perdida, porque no tiene punto de referencia. Aparte es relativista, un alto relativismo, ¿no es cierto?, que hace una sociedad muy confusa. No existen los absolutos y naturalmente la gente anda como sin brújula. Hay otros términos más callejeros para decir cuando anda extraviada, pero vamos a remitirnos solamente a ese primero. Dice que no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió, de fe que Dios repartió a cada uno. Dijimos, esto lo enseñamos la otra vez, que la medida de fe no es que Dios le da 70, 85, 90, 95, 100, 10% de fe repartiendo en el pueblo, no, sino que Dios te da tu medida de fe, la medida de fe a uno, al otro le da la fe de Dios, la pone en cada uno. Le da una medida para vos, otra para vos, otra para vos y otra para vos. Te da una medida de fe, no una cantidad porcentual de fe, sino una medida de fe. Bien, bueno, entonces, conforme a la medida de fe, Pablo enseña, conforme a la gracia que Dios te dio, a la fe en su palabra, reconocer el absoluto, que la palabra de Dios es digna de confianza, digna de ser referencia absoluta de la vida, entonces, conforme a esa medida de fe que Dios te da, ¿qué dice Dios? Bien, piense de sí mismo, cada uno, con cordura. Ahora, esto va a necesitar no de un clic, sino de un proceso en el cual debemos procurar y buscar continuamente a Dios para ser transformados a la imagen del que nos creó. Entonces, ¿cuál es el equilibrio de lo que hoy quiere Dios manifestarnos? Que tengamos un concepto equilibrado de nosotros, ni más ni menos. Vamos a ver que el menosprecio, ya lo definimos, o por lo menos buscamos el concepto, es algo más que común en el mundo donde vivimos. Por lo cual, digo que es altamente probable que la gente común te menosprecie, más aún siendo cristiano. O sea, es natural, ¿por qué? Porque vimos que esto es la tendencia humana natural, ¿sí? Fíjense, y me retrocedo a un punto que me olvidé, un versículo importante. Santiago 1:9 dice, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. Y en el verso 10 dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Qué le está diciendo? Al hermano pobre no se sienta menos porque es pobre. Gloríese, o sea, alégrese y gócese en el hecho de que es un hijo del rey y que estará en la gloria con el resto y no va a sufrir de pobreza. La pobreza no es una bendición. Ahora, es cierto que el rico tiene tendencia a la autosuficiencia, tiene tendencia a quedarse convencido de que como está bien, que no necesita de Dios ni de nadie. Entonces, a los creyentes que son ricos y a los creyentes que son pobres, les dicen, bueno, nivélense en Cristo Jesús. Bien, entonces, fíjense, ahora les voy a hablar de la palabra de profecía de Cristo, para que ustedes sepan que lo que pasó y pasa, va a seguir pasando, para que sean conscientes de la realidad. Jesús dijo, recuerden, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y la aflicción por qué viene en el mundo? La aflicción viene por el pecado que hay en la humanidad y en el mundo. El pecado trae sus consecuencias y la maldición que está sobre la naturaleza tiene sus puntos negativos que nos afectan también. Por lo tanto, es naturalmente normal que, normal no es, común, que suframos aflicción en este mundo. Pero, ¿qué dijo Jesús? Confíen en mí, yo ya vencí ese mundo, o sea, yo les voy a ayudar, en pocas palabras. Bien, entonces, ¿qué dice Jesús del futuro? Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Vieron eso en el presente mundo? ¿Vieron como las denominadas grietas en el mundo? Las personas, ¿qué hacen? Se aborrecen unos a otros. En el siglo XX
había lo que se denominaba adversarios políticos, ¿recuerdan? Pero se respetaban las personas como adversarios políticos. Ahora, en la actualidad, ¿qué pasa? En la actualidad no hay adversario político, hay enemigo político. O sea, la otra persona no es menospreciada, sino es absolutamente despreciada. Pero eso también pasa en la sociedad. Vemos que es bastante naturalizado el hecho de despreciar, ya ni siquiera menospreciar. El que tiene plata, el que no tiene plata. El que es algo contra el que no es nada. El que no es nada contra el que es algo. El que tiene un título con el que no tiene. El que no tiene con el que tiene. El que tiene un cargo de autoridad con el que está bajo autoridad. El que está bajo autoridad contra el que tiene autoridad. Y hay una especie de menosprecio en todo sentido. Y naturalmente esto trae aflicción en doble sentido, se dañan entre todos y se cumple la profecía del Señor, que conforme avanza el tiempo, unos a otros se aborrecerán. Inclusive dice en Marcos 13:12, dice, y el hermano entregará la muerte al hermano. O sea, fíjense entre lazos de sangre, lo cual sería bastante extraño, pero es común que vender a la madre. Bien, hay personas que no tienen problema en vender a sus hijos, en vender a sus niñas, entregar a la muerte al hermano, no tienen ningún problema. Y esto en los diversos grados hablan del desprecio o del menosprecio, en su máxima expresión, que es el desprecio. Dice, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Evidentemente, Jesucristo nos está diciendo que el aborrecerse, el despreciarse, y particularmente a los cristianos, es algo que les va a pasar a todos. O sea, ustedes no deberían en tal caso ser personas que estén esperando que el mundo los trate bien. Inclusive aquellos que llamándose hermanos no deben esperar que todo el mundo los trate bien como esperan que esperan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa, que la naturaleza pecaminosa tiende a hacer daño. O sea, inclusive usted, aunque esté en el marco de una iglesia o en un trabajo con gente cristiana, no espere no ser menospreciado, porque así como tu naturaleza pecaminosa es lo que es, pecaminosa, y como decía Santiago, todos ofendemos de lengua muchas veces, ¿o no? ¿O vos no ofendés de lengua? Bien, entonces, como vos lo haces, esperá también que otros lo hagan contigo. Pero esto no quiere decir que te hundas en el pozo de la depresión, decir, bueno, este mundo es un cambalache. Bueno, sí, es un cambalache, y es un mundo donde tenemos que esperar aflicción, pero el punto es cómo reaccionamos al entorno que nos menosprecia. Con odio, con rencor, ¿cómo reaccionamos al entorno? Porque ahí está la clave. El entorno no va a cambiar. Jesucristo dijo que no va a cambiar. Vamos a deprimirnos o vamos a aislarnos, como hacen algunos, se van a vivir a un monte. Yo no tengo contacto con nadie, no tengo amigos. Tengo un solo amigo, mejor así, porque así estoy bien. No es la solución. La Biblia no enseña que eso es lo correcto. Ahora vamos a ir a aprender más de esto. Pero, inclusive, hay algo que ustedes deben observar o estudiar, que los mismos, es un concepto de sociología, ¿no? Pero los mismos sociólogos hablan de que la generación presente, mayormente en este siglo XXI, es denominada la generación blanda. O sea, una generación ofendible, que se ofende de todo, que todo le lastima, que todo le cae mal. Ven cómo las personas opinan, alguien habla algo y ya es discriminación, ya es herida, ya es esto, ya es lo otro. Hasta vimos estas conductas en el pueblo cristiano, que no le saluda, que no esto, que no otro. Y eso es fruto de esa generación blanda. Esa generación que no pasó por cosas duras en la vida y es sensiblera,
es ofendible, se pone mal de nada, en vez de pasar por alto y decir ya se le pasará, o se levantó medio rayado, o quién sabe qué problemas tiene, o que se arregle con Dios, ay, me hirieron, me lastimaron, no me dirigieron el saludo, dijeron esto de mí, y venimos así, la generación blanda. En el siglo XX no era tan así. La gente era más, dejaba pasar por alto muchas cosas, pero parece que la hiperinformación ha trocado nuestra manera de pensar. El individualismo, el egoísmo, el poner el yo en primer lugar, el criarnos en un ambiente donde la persona más importante soy yo, donde el centro del universo soy yo, y inclusive en un evangelicalismo donde Dios te va a bendecir, Dios te quiere levantar, vos sos alguien que Dios ha escogido, Dios te ha llamado a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer acá, te empiezan a meter que vos sos el importante, entonces cuando ofenden al importante que sos vos te sentís mal. Y realmente sobrevalorás la ofensa cuando es simplemente una mosca volando que molesta. Bueno, eso es una particularidad que han descubierto los sociólogos, como tantas otras, de la gente de este tiempo, que no están así antes. Bien, por eso la Biblia es tan importante, porque la Biblia es verdad, es absoluta, y es referencia que nos ayuda a equilibrar nuestras emociones, pensamientos, nos ayuda a pensar ordenadamente. Ya vimos como Pablo, por el Espíritu, Dios es el que nos manda a que nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener. Obviamente tampoco más bajo. Pero el problema no es generalmente esto, sino que si tenemos un concepto bajo de nosotros mismos, y Dios diría, y bueno, sí, está bien, porque es lo que sos, un pecador. Es naturalmente esperable que seas y que recibas lo que sos y las cosas que tenés, porque a veces pensamos que nosotros lo que sufrimos y lo que padecemos no lo merecíamos. ¿Quién te dijo que no merecías sufrir lo que sufriste? ¿Quién te dijo que no merecías padecer lo que padeciste? ¿Quién te dijo eso? O sea, en realidad no padecimos más por la misericordia de Dios. No hemos sido consumidos. Porque la gracia común de Dios, primero, y porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y porque grande es su fidelidad, no hemos sido consumidos. Entonces, cuando tenemos un valor bajo de nosotros mismos, en realidad estaríamos bastante equilibrados. Pero por supuesto Dios dice, pero como Dios nos ama, dice, pero a pesar de eso, no te preocupes, porque yo te quiero mucho y para mí sos una persona especial. No escuché el amén. Parece que no se lo cree usted. Pero Dios, muchas gracias. Dios tiene por especial y valiosa nuestras almas, aunque nuestro estilo de vida merezca otra cosa. Porque vos no merecés, ni yo merecemos ser honrados, bendecidos, engrandecidos, inclusive sanados. Merecemos la muerte, hermano. Si no estamos muertos, es por la misericordia de Dios. Si no tenemos mayores daños sobre nosotros mismos, es por la misericordia de Dios. Y en vez de lamentarnos, debemos darle gracias a Dios porque estamos con vida, porque Él nos ha salvado, porque ha tenido misericordia de nosotros, porque nos ha amado antes de la fundación del mundo. Por eso debemos darle gracias y gloria a nuestro Dios. ¿No escuché el amén? Y ahora hay un problema mayor, porque vos cuando sabés la verdad, naturalmente vas a querer corregir al que está en el error. Sea que sea una buena persona o una mala persona, sea que sea soberbio o humilde, uno tiende a corregir lo que está mal en otro, porque es más fácil ver el mal que hace otro que el mal propio, ¿verdad? A todos nos pasa. A mí me cuesta mucho menos ver el error de ustedes que el mío. Como a ustedes les cuesta ver los errores de sus semejantes y el mío, mucho menos que ver sus propios errores. Pero sabio, ¿no? El salmista que decía, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva a tu siervo de las soberbias, entonces estaré limpio.
de gran rebelión. ¿Te recuerdan? Qué linda oración esa, ¿no? Bien. Ustedes saben que hay un natural rechazo a la corrección y a la verdad en el ser humano. Pero eso trae consigo el menosprecio al mensajero que la efectúa. En Tito, mira, y ahí está el punto. Esto es para un ministro, pero aplica para todo cristiano que tiene un liderazgo o que simplemente tiene un testimonio de vida a través del cual predica a Cristo, muestra a Cristo y comunica el Evangelio. Tito en el capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Una palabra que resume eso? Santidad. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es esto? Esperanza en el retorno de Cristo. ¿Sí? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, o sea, somos de alguien, no somos libres, celoso de buenas obras, gente de bien, gente correcta, gente que tiene pasión por hacer lo correcto, por pensar lo correcto, por actuar correctamente, por andar sabiamente, por andar conforme a la Biblia. Bueno, esto, le dice Pablo a Tito, habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. ¿Qué está diciendo? ¿Que el mundo cambie a tu alrededor? ¿Que la iglesia cambie a tu alrededor? No, le está diciendo, no aceptes de nadie el menosprecio como algo cierto. No aceptes que que no te deje menospreciar y que vayas a la calle y arregles a las trompadas todo. No está diciendo eso. Ni que respondas con violencia, ni que respondas con ira, ni que respondas pagando con la misma moneda o vengándote o qué sé yo, o de alguna manera hacer sufrir al que te menosprecia. No está diciendo eso ni a vos, ni a mí, ni a Tito, ni a nadie. ¿Qué está diciendo Dios aquí a los que predican la palabra de Dios? Que enseñá lo que tenés que enseñar, la gracia de Dios, la santidad, la venida de Cristo, que le pertenecemos a otro y no a nosotros mismos. Esto habla, y no solo esto, sino todo lo que viene hablando de antes y lo que habla después, que Pablo le encarga a Tito, que dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. O sea, que utilice de la fuerza de la autoridad, de la exhortación para reprender el error dentro de la congregación y no aceptes el menosprecio de los que actúen desvalorizando tu trabajo, Tito, sino conservate como manda la Escritura, esto lo estoy parafraseando por supuesto, pero para explicarles a ustedes les estoy diciendo, no aceptes el menosprecio, de ninguna manera reconozcas el menosprecio como algo digno de respetar. Nadie te menosprecia. Entonces, cuando ustedes quizás no son pastores, como lo era Tito, como lo era Timoteo, pero sí son cristianos que naturalmente como seres humanos o como padres o como personas que hacen el bien, intentarán corregir lo deficiente o corregir algo que está mal, pero les va a pasar algo que va a agravar la condición de este tema que estamos tratando, el menosprecio que sufrimos en este mundo.
Dice en Proverbios 9:7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío, ¿quién es el impío? El que no practica la piedad o el que está cometiendo alguna impiedad. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a pasar esto, que si vos corregís a una persona que no sea una persona que busca la sabiduría, que busca hacer lo recto, que busca aprender, o sea, en una palabra, un sabio, una persona sabia no es una persona elocuente, ¿eh? El diablo es muy elocuente y tiene ministros vestidos como ministros de justicia, pero que son lobos rapaces y que son muy elocuentes. Pero no tiene nada que ver eso. Eso no es ser sabio. Eso es ser elocuente. Hay elocuencia con sabiduría, por supuesto. ¿Quién era elocuente en la Biblia? Apolos, un varón elocuente, poderoso en palabras, y era un buen predicador. Pero también hay varones elocuentes que son falsos maestros. Claro, el punto está no en la elocuencia, sino en el mensaje o el sentido que le dan al mensaje. Entonces, ¿qué te va a pasar? La Biblia dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. O sea, que no esperes que te amen cuando sos una persona a la cual, o quien corrige a otro, o que como en mi caso, como le pasó a Tito, que Pablo lo envió para que estuvieses en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Acá le dice a Tito, en esta misma carta, Tito le dice, esto, hablando del Evangelio, la santidad, lo justo, lo correcto, lo que corresponde, la venida de Cristo, la pertenencia, que no somos nuestros, que no nos miremos a nosotros mismos como podemos hacer lo que queramos, no, pues somos de otro. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. O sea, dando por sentado que te van a menospreciar por reprender con autoridad como predicador. Te van a menospreciar a vos por ser una persona recta, que hace lo recto y que con tus buenas obras estás reprendiendo las malas de tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Tu buena conducta, tus buenas palabras, tus buenas acciones o tus santas opiniones o sencillas y humildes opiniones basadas en la verdad puedan ofender el pecado de otros. No esperes que te amen. Eso está diciendo Pablo a Tito y Dios te lo está diciendo a vos. Nadie te menosprecia. O sea, te van a menospreciar, pero no aceptes el menosprecio. No aceptes como válido el menosprecio. No aceptes, sino más bien déjalo pasar. Cristo es el ejemplo mayor para ver cómo se hace para vivir. No quiere decir que no te va a doler, te va a doler. ¿Acaso a Cristo no le dolió vivir en este mundo? Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él padeció siendo tentado. Él padeció vivir entre pecadores. Él sabe lo que es vivir entre pecadores. Él conoce muy bien y él nunca aceptó el menosprecio, pero tampoco nunca se vengó de sus menospreciadores, de los que le escupían el rostro. ¿Qué hacía Jesús cuando lo insultaban, lo golpeaban? ¿Qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Hacía caso lo que decía Dios. Mía es la venganza, mía es la retribución, yo pagaré, dice Jehová. Pero claro, nosotros no tenemos la misma condición de naturaleza humana que Jesús. Sí, la misma naturaleza humana que Jesús tuvo, sí, pero la condición de la naturaleza humana, la nuestra es pecadora, la de Jesús es santa. Con todo, no estaba exenta de padecimientos, dolores, cansancio, fatiga y tentaciones. Jesús fue menospreciado y mucho. ¿Sabés que tus propios hermanos, como le pasó a Jesús, no creían en Él? Es feo que tus hermanos desconfíen de vos, ¿no? Es feo que tu papá y tu mamá
te tengan por loco. Es feo. Es feo que tu propia familia te haga a un lado porque ahora sos cristiano. Claro que es feo. Es un menosprecio y duele. Pero Jesús dijo que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Vemos que Jesús pone en valor la relación de Él con nosotros primero sobre todas las cosas. Y que no esperemos que nuestra familia nos ame. Porque no piensen que he venido a traer paz y no espada a la tierra. Porque de ahora estarán 2 contra 3 en una casa. El padre contra su hija, la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces no esperes que te amen por ser cristiano. No esperes que te reconozcan o que te aplaudan o que te bendigan o que reconozcan tus buenas obras. Y ahí está el problema. La inferioridad o la superioridad que nosotros experimentamos o sentimos es porque erramos al compararnos con otros, a lo cual Dios nunca nos llamó. Aún compararnos con nosotros mismos o compararnos con el entorno. O sea, asumimos que es correcto lo que el entorno dice. Entonces, miren esto. 2 Corintios 10:10 dice, porque la verdad, dicen, las palabras son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en palabra por cartas, estaremos estando ausentes, lo seremos también estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos o a compararnos como algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Ven que la Biblia mismo, ya lo habíamos estudiado este pasaje, habla que el compararse a sí mismo no es una cuestión recta, correcta. El compararse a uno mismo, el sentirse superado, es algo más bien producto de la religiosidad. Y este es un gran problema, ¿no? A veces tomamos el punto de referencia como el nuestro. O sea, yo comparo, evalúo las personas, evalúo a quien tengo adelante según mi referencia. No está bien. Miren Pablo cómo solucionaba este problema. 1 Corintios 4:3 decía, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque no tengo mala conciencia de nada, dice, no por eso soy justificado, o sea, aunque tengo la conciencia tranquila, no estoy consciente de haber hecho algo mal, dice Pablo, no por eso soy perfecto, no por eso estoy justificado. O sea, sé que en algo me habré equivocado, pero no tengo en mente algo. Ahora, ni yo me juzgo, ni yo me condeno, o sea, yo no me desvalorizo por eso, no me considero una lacra, no me considero una porquería. Soy lo que soy, por la gracia de Dios. Soy un pecador, el más vil de los pecadores, decía Pablo. Pablo empezó, ¿recuerdan? Él se autodenominaba, cuando escribía, apóstol de Jesucristo. Tiempo más adelante, ¿cómo se denominó? Siervo de Jesucristo. Y finalmente termina él diciendo, el primero de los pecadores. Reconociendo que al final Pablo era un hombre común y corriente, como yo, como vos. Los humanos, ¿saben dónde viene el desprecio? Y aquí van a entender por qué. ¿Por qué se desprecian los humanos unos a otros? Porque hay gente que ama a los chanchos más que a los hombres. Porque hay gente que se pone a llorar alrededor de los camiones que van al matadero. ¿Por qué hay gente que se pone a llorar alrededor de un camión que va a entrar en el matadero para hacer un asado? ¿Por qué hay gente que mira la cara del pobre chanchito? Y no estoy despreciando a las personas. Digo que lo que hacen no se corresponde a la razón, a la verdad. Y así muchas otras actitudes y cosas extrañas que las personas desvalorizan y desprecian y menosprecian al ser humano, pero sí valorizan mucho más a un chancho, a un ave, a un águila, como en los Estados Unidos, que no sé, por romper un huevo de águila, no sé, la millonaria multa por destruir un huevo de águila. Pero pagan las personas para cometer un aborto, por ejemplo. Así es, se paga y bien
para que te hagan un aborto, pero te cobran una multa muy alta por destruir un huevo. ¿Qué cosa, no? Son esas inconsistencias de esta humanidad trocada, torcida, trastrocada completamente. Pero ¿por qué los seres humanos valoran un huevo y desprecian los hombres? ¿Por qué? ¿Se preguntaron? ¿Dónde está la respuesta? Ahí comienza la respuesta. Lean esto, Juan, capítulo 1, verso 11. Prendeme estas, por favor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerda eso? Jesús era Dios. Vino ¿a qué pueblo vino? Al suyo. Y los suyos no le recibieron. Y era Dios. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Recuerdan? Dios hablando muchas veces en los tiempos antiguos, en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, Él, Dios, Él, Jesús, el que hizo la creación, el que la sustenta con la palabra de su poder. O sea, Cristo deja de emitir su palabra de poder y la creación desaparece. O sea, la creación existe porque la palabra de su poder la sostiene. Él, Jesús. Ahora, Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Él vino como hombre. Como dice el pastor Samuel Pérez Millos, usa esta palabra, se aproximó Dios al hombre. Dios tomó naturaleza humana, hizo carne, se hizo igual que el hombre para acercarse al hombre. ¡Qué maravilla ese concepto! Me encanta. Lo escucho con mucha pasión al pastor Samuel. Pero siendo Dios y hecho hombre, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ahora mire, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, o sea, a nosotros, ¿no? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dijo Jesús, Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, el que no lo hace, no me recibe a mí. ¿Qué dice esto? ¿Se dan cuenta por qué las personas desprecian a las personas? ¿Y por qué desprecian a los cristianos? Porque llevan la imagen del Hijo. Por eso los cristianos tienen una ventaja respecto del ser humano común. Por eso los cristianos van primero en la misericordia, van primero a las misiones, van primero a las pandemias, a la guerra, a los enfermos, a los necesitados, a los caídos, a los perdidos, a los sin techo, a los que no tienen qué comer. ¿Por qué van los cristianos primero? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los cristianos tienen la facultad de ver en su prójimo la imagen residual de Dios. Porque todo ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, aunque sea el más vil pecador, el más vil asesino, sigue llevando la imagen de Dios. Por eso un ser humano tiene la capacidad de perdonar al más vil agresor, a su alma, a su vida, a su familia. ¿Por qué? Porque primero Dios nos manda a perdonar. El perdón es un mandamiento, no una elección, ni tampoco un sentimiento. ¿Se siente el dolor? Sí, pero el perdón es un mandamiento, punto. Con la gracia de Dios es posible cumplirlo. Pero, ¿por qué el cristiano puede perdonar? Porque Dios manda perdonar a los que se ofenden, orar por los que se ultrajan y persiguen. ¿Sí? ¿Sí? Perdonen. Y 70 veces 7, o sea, perdonen siempre. ¿Por qué pueden hacer esto los cristianos? Porque en el prójimo pueden ver a Dios. Porque cuando le hiciste a uno de estos pequeñitos esto, o a un profeta, Jesús, ¿qué dice? A mí me lo hicisteis. O sea, el cristiano tiene la ventaja respecto de los otros seres humanos, que puede ver a Dios, o la imagen, o el vestigio de la imagen de Dios en otro ser humano. Por eso el cristiano respeta la vida humana. Por eso el cristiano respeta, y porque el que no es cristiano, o el que tiene toda religión, desprecia aún a los de su propia religión, porque no puede ver con los ojos de Dios. ¿Entienden?
A ver, en parte tienen razón los seres humanos que nos desprecian. O vos sos la piedra preciosa de la humanidad. A ver, ¿quién es piedra preciosa de la humanidad acá? A ver. ¿Verdad que ninguno? Bien, quiero decirte algo, que Dios escogió los cachivaches de la humanidad para ser su pueblo. Y esto no es nuevo, ya lo hizo con el pueblo de Israel. Mira, Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué lindo esto, ¿no? Y también recuerdan, y me seréis especial tesoro en el día que yo actúe, hablando ya de los que vendrían después. Ahora, más que todos los pueblos de la tierra, un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. ¿Ese soy yo? ¿Soy especial? Amén. Pero escuchá, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Dios no te escogió porque eras la perla de la humanidad, ni a Israel, ni a vos, ni a mí. Nosotros tenemos un concepto elevado, nosotros pensamos que no merecemos el sufrir, pensamos que no merecemos el dolor, pensamos que no merecemos ser ofendidos. Entonces, hacemos una valoración incorrecta y vivimos mal. En vez de ser manso y humilde de corazón y encomendar la causa al que juzga justamente, estamos maquinando en la mente y lamentando y trayendo el pasado al presente y continuamente sufriendo porque no hemos aprendido de Cristo Jesús, que es manso y humilde de corazón para hallar descanso para nuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para su alma? Sean humildes, seamos humildes y aprendamos de Jesús. 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, no hay mucha gente intelectual, rica, adinerada o posicionada socialmente aquí. ¿O hay? ¿Hay algún príncipe? ¿Hay algún millonario aquí? ¿Hay algún universitario? Bueno, algunos nomás. ¿Y los demás? Gente común. Como yo, como vos, nada especial. Sino que lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Oíme bien, Dios nos escogió por ser chatarra, que Él amó, por decirlo así. Dios escogió la chatarra del mundo porque nos amó, no porque éramos una buena pieza de museo, sino porque nos amó y para glorificarse Él. Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió lo que el mundo desprecia, a vos y a mí, lo que nadie quiere. Mayormente lo hizo Él, así lo quiso Dios, nos escogió a nosotros. O sea, para que sepas que tenés un valor especial para Dios, pero no porque sos especial, sino porque Dios te amó y te consideró especial como a mí, como a vos. ¿No es lindo eso? Que no siendo nada, no valiendo nada para nadie, tenemos gran valor para Dios. ¿No es bello ese pensamiento? Y no saca de lado la autosuficiencia, el orgullo, la autocompasión, el automenosprecio. Se va todo. ¿Por qué? Dios me ama. ¿Vieron qué le pasa al enamorado? El enamorado, ¿qué pasa? Che, estás enamorado, se burlan, le dicen de todo, le tiran de todo. Dice el enamorado. ¿Y qué? ¿En qué piensa? Y en su enamorada. Cuando uno ama a Dios profundamente, cuando uno ama al Señor, te dicen de todo, piensan de todo, opinan de todo, te menosprecian, lo cual es muy natural. Aún siendo pastor a mí me ha pasado y al ser un hombre que reprende y siempre te menosprecian. Pero como uno vive enamorado de Dios y amando a Dios, más de lo mismo. Entonces cuando te pase a vos, yo voy a hacer como hace Pablo, como hacen los pastores. No hagas caso. Anda medio. O te vas a enojar, o te vas a llenar de ira, o te vas a llenar de venganza. ¿Qué vas a hacer? O te vas a decir, no, que soy una porquería yo, porque nadie me quiere, nadie me llama, nadie me busca, nadie me llama a mí, nadie, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los pastores? ¿Qué vas a hacer? Ahí está el punto, ¿ves? Nadie te menosprecia. Decirle que está al lado. Nadie te menosprecia. La religión, ¿saben? Y aquí viene el punto central y ya cerramos.
La religión sin comunión genuina y profunda con Dios trae menosprecio al prójimo. Esto lo digo porque ya esto tiene que ver con la iglesia de Cristo propiamente. Guarda, porque acá hay una parte importante. La palabra religión, nosotros en el lenguaje evangélico, en la jerga común evangélica, es una mala palabra, ¿verdad? Ser un religioso. Pero como la usa Santiago, la vamos a tomar. Vieron que Santiago que dice, la verdadera religión pura y sin mácula es aquella, guardarse sin mancha el mundo y hacer misericordia con las viudas, huérfanos, todo eso, ¿no? Hacer misericordia con la gente necesitada. Esa es la verdadera fe, la vida cristiana. El ayudar al prójimo, al débil, al necesitado y mantenerse sin mancha del mundo, o sea, no tener el estilo de vida del mundo. Que menospreciando a todos, peleándose con todo, odiando a todo, aborreciendo a todo, buscando contienda con todo. Pues vos ves en la calle gente que se odia, gente que se pelea, gente que contiende en casa, contiende en la calle, contiende en el trabajo. En todos lados se pelea. Y viven odiándose unos a otros, como Cristo lo dijo. Pero lamentablemente eso entra también dentro de la iglesia, porque hay seres humanos, porque somos nosotros, y tenemos una naturaleza humana ofendible y que ofende, que despreciable y que desprecia. Miren, entonces para solucionar este problema y para vernos mejor de afuera, en Lucas 18:9 dice Jesús hablando con la gente, enseñando, ¿no? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Bueno, conocen la parábola del fariseo y el publicano, no hace falta que la leamos. Bueno, ¿de qué habla? De religión. La religión de uno era falsa, la otra no parecía tan buena, porque era un publicano, no era un hombre, digamos, dedicado a la religión, pero era sincero. Resulta que Jesús valoró más al que nadie valoraba y desvalorizó al que todo el mundo valoraba, al fariseo, al que hacía oración. Los dos fueron a orar, pero el tipo de oración es la que hacía la diferencia. Generalmente nosotros valoramos al que hace la oración. ¿Se puede orar sin comunión con Dios? ¿Se puede ayunar sin hacerlo para Dios? Los fariseos oraban largas oraciones. Y el pueblo de Israel ayunaba y Dios decía, estoy harto de sus sacrificios, de sus ayunos, me tienen harto, me tienen cansado con sus libaciones y sus sacrificios, estoy harto de ustedes. Y Él mandó eso. Dios mandó mediante la ley de Moisés eso. Pero ¿qué pasa? La religión sin comunión con Dios se convierte en un punto muy peligroso para despreciar a nuestro prójimo. Por eso, cuidado cuando te sentís muy bien contigo mismo, cuando te sentís muy santo, o cuando, fíjate otras personas que se sienten muy santas, cómo se apartan de las demás para no contaminarse. No se juntan mucho con los pecadores de la iglesia, o sea, yo por eso me mantengo lejos, ¿vieron? Porque ahí los tengo. Pues yo soy el pastor, soy súper bueno, y ustedes son los más o menos, los que están aprendiendo, los pobres, pequeñuelos. No, hermano. Yo soy como ustedes, soy un pecador, necesito de Cristo y necesito de ustedes. Lo único que tengo un trabajo muy delicado, un trabajo tan delicado, el que tengo, que inclusive al que tiene este trabajo, y no lo reclamo, no es un reclamo, tiene que ser tratado con doble honra y estima por causa de su obra. ¿Cuál es? El de predicar y enseñar. Sin embargo, dice honra al rey, pero no dice que al rey le des doble honra, al pastor sí. La Biblia dice que honres a tu padre y a tu madre, pero una vez, para que te vaya bien. Pero al pastor, ¿cómo dice que hay que hacerlo? Con doble honra y estima por causa de su trabajo. ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace al revés? A veces valoramos porque tiene plata, porque tiene títulos, porque tiene nombre, porque tiene posición social, porque tiene dinero, porque tiene empresa, porque tiene auto. Como decía la abuela, no, tanto tienes, tanto vales. Eso no es verdad. En la Biblia no es verdad. O sea, nosotros valoramos a las personas por lo que tienen, por lo que son, por los títulos. Pero la Biblia nos enseña a valorar a las personas porque tienen a Cristo. Si son de Cristo, entonces tienen valor y deben ser respetadas. Entonces, cuando me miran a mí, no me miren como un gran hombre y no se separen de mí porque piensen que yo soy más santo que ustedes. Yo necesito del perdón de Dios, necesito que ser tratado por Dios. Dios me hace sufrir a mí también, Dios me hace llorar a mí también. Estoy saliendo de 10 años de trato duro de Dios conmigo, enseñándome cosas que no me podría enseñar de otra manera, después de 10 años de trato duro. Así me trata Dios como te trata a vos. Y no ando quejándome todo el día, sino te lo enseño para que sepas que a todos Dios nos tiene que pasar por procesos dolorosos.
para que no me sobrevalúes ni me desprecies cuando te reprendo, cuando te corrijo, porque a eso Dios me manda con toda autoridad y no voy a aceptar tu menosprecio. Pero tampoco voy a humillarte, tampoco voy a defenestrarte, tampoco voy a vengarme, teniendo una posición de autoridad, porque tampoco Dios me mandó a eso, sino enseñarte a amar, a perdonar, a persistir, a ser no la generación blanda, sino la iglesia de Cristo, la iglesia fuerte, la iglesia de Dios, la iglesia que exteriormente sí se va desgastando, pero interiormente se renueva de día en día, una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de frutos, llena de Cristo, llena de poder, llena de autoridad para la gloria de Dios. Aleluya. Santiago, capítulo 2, verso 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con un anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate a ti en tu lugar, y decís al pobre, estate allí en pie y siéntate bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, fíjese el amor de Santiago, ¿no? Santiago es el que va con los botines de punta a los cristianos, ¿no? Viene así. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? O sea, no es que Dios escoge la pobreza como una bendición, sino que los pobres tienen más probabilidades de aceptar su condición. El rico generalmente siente autosuficiencia, independencia de Dios, siente que no necesita del entorno, con su plata está bien, yo hago lo que quiero con mi plata, compro todo. Entonces piensa que tiene su vida comprada, el reino comprado, la vida comprada. Pero cuando llega la muerte se da cuenta que no tenía nada comprado. En cambio el pobre, como no tiene nada, con ruegos llega a Dios más rápido, generalmente. Por eso no es que Dios ame la pobreza, sino que la pobreza es un espectro más abierto al Evangelio de Dios. Bien, entonces, se nos manda en Romanos 14:1. Dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas a Dios, a criado ajeno? Pues su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día a día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues así que vivamos o muramos, del Señor somos. Como diciendo, en una palabra, basta de menospreciarnos por lo que hacemos y lo que no hacemos, y por lo que tenemos y lo que no tenemos. Sirvamos al Señor y no menospreciemos a las personas porque hacen cosas diferentes a las nuestras. Porque tienen otra liturgia, otra manera de llevar las cosas. Generalmente pasa esto, ¿no? Porque ellos hacen el culto así, entonces yo no. Y a veces es una cuestión de cómo llevar las cosas. A veces, yo no me junto con los jóvenes porque ellos son muy así. O no me junto con los jóvenes por esto. Porque ellos son muy pecadores. ¿Vieron? Pasa, ¿no? Pues los jóvenes les pasa esto. Yo me acuerdo cuando todos estos eran chiquitos. Estaban los santos, los estos, los de acá, los de allá, estaban los grupitos. Chicos, son todos iguales. Pero ellos se creían que había unos mejores que otros. Bueno, a todos nos pasó. ¿A quién no le pasó que uno se creyó en un momento, hoy estoy con el Espíritu Santo a pleno y soy mejor que todos estos pecadores? Pero Dios dice, no, paren, tan mal. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el error que cometía el pueblo de Israel, que ellos pensaban que servían a Dios, ¿no? Muchas veces. En Isaías 65:2 dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda en camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Y el verso 5 dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. O sea, como que Dios aborrece esta clase de sentimiento de superioridad. O sea,
Nadie tenga un concepto más alto de sí que el que debe tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Eso acabamos de leer, ¿verdad? Bueno, que cada uno piense de sí con cordura. Entonces, hágalo con humildad, pensemos con coherencia, no nos desvaloricemos ni nos sobrevaloremos. Hay mucha gente que sobrevalora sus ministerios, sus pastores, sus apóstoles, sus estos. No se los toques porque le estás tocando la virgencita. Y hay otros que no valoran a sus pastores. Nada, es el pastor. No le importa lo que dice el pastor, le importa lo que ellos dicen nada más, lo que ellos ven, no importa nada. Ni le importa si está bien, si está mal, si sufre, si llora, si tiene para comer, si no tiene para comer. Pasa eso, hermano. Y los dos cometen errores. Para eso está la Biblia, hermanos, para que nos ubiquemos en el estilo de vida, en la forma de pensar que debemos pensar. Nadie te menosprecie. Nadie menosprecie, ni nadie te menosprecie. O sea, en el hecho, como a Tito, si te desprecian o te menosprecian, es normal que lo hagan. Si sentís menosprecio en la congregación, es normal que lo hagan. Somos seres humanos y nos lastimamos. Pero no te ofendas por ello. No te enriedes en cosas tontas. Seguí mirando a Cristo, seguí mirando para adelante. Seguí haciendo lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, miren qué bello. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, ya no tenemos el velo de Satanás que nos impedía ver la luz de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Ahora vemos a Cristo. Antes de oídas habíamos oído, mas ahora nuestros ojos le ven. A través de las Escrituras le vemos a Dios. Bueno, miramos la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, así como por el Espíritu del Señor. ¡Qué maravilla, hermano! Por eso, no te preocupes. Si no valías mucho, en realidad era así. No valemos medio nada, hermano. Pero para Dios sí valemos. Y eso es lo que importa. Este mundo te va a seguir despreciando. Y cuanto más te consagres, y cuanto más madures, y cuanto más santo, equilibrado y cristiano seas, mayor desprecio tendrás. El infierno te odiará más, pero Dios se glorificará más. Y un día te va a pasar como a todos los que aman su venida, como a todos los que aman a Cristo. Un día vas a llegar ante la presencia de Dios y Él mismo, el que era el primogénito entre muchos hermanos, te va a decir de frente: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Aleluya, precioso Jesús. Oramos, póngase de pie. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra que nos transforma, nos confronta, nos vivifica, nos quita los prejuicios, nos sana, nos levanta para tu gloria, Señor. No queremos ser grandes por nuestra propia cuenta. No queremos brillar como hombres especiales. Queremos que Cristo se vea en nuestra vida, nada más. Que, como decía Juan el Bautista, que yo mengüe y que Cristo se aumente. Que Él y solo Él, Cristo, sea visto en nuestras vidas. Señor, perdónanos por menospreciar a otros. Perdónanos las veces que nos sentimos superiores, pero perdónanos también por desvalorizarnos, o por automenospreciarnos, o por buscar culpables. Mas ahora, Señor, estamos en tu presencia, bendecidos, agradecidos y con un corazón adorador. Recibe, Padre, nuestra oración y nuestra gratitud. Te alabamos y te bendecimos. Bendigo a tu pueblo como tu siervo. Bendigo a mis hermanos. Bendigo a los que están mirando la transmisión, los que están escuchando en vivo la radio, Señor, en este momento. Y bendigo a todo aquel que escuche en diferido este mensaje, porque no es mío, es tu palabra, para que sean vivificados, transformados y salvados, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Démosle un lindo aplauso a Jesús.